Hola, el objetivo de este video es que vayamos aprendiendo algunos aspectos acerca del diseño experimental que vamos a utilizar en el curso de ecología y en general durante la carrera y nuestro desempeño profesional como biólogos. Y pues uno de los aspectos más importantes dentro del diseño experimental es el planteamiento de las hipótesis y las predicciones, que cada una de ellas tiene sus características em, y que vamos a aprender a continuación. Bueno, en primer lugar, hay varias formas de hacer investigación. Tenemos investigaciones que son simplemente descriptivas, en donde lo que vamos a hacer es observar un fenómeno y decir qué es lo que está ocurriendo. Que sea descriptivo no necesariamente significa que no tiene ninguna parte cuantitativa, porque también, por ejemplo, si ya estamos hablando de la metamorfosis, entonces podríamos hablar de cuál es la duración de cada una de las fases, podríamos, no sé, tomar parámetros ambientales y todo eso también pues le agrega algunos aspectos cuantitativos. Tenemos investigaciones que son de tipo comparativo, en donde vamos a entonces comparar cómo es un fenómeno uno con respecto a un fenómeno 2. Entonces acá igualmente, digamos, si estamos hablando del ciclo de vida de unos anfibios, entonces, por ejemplo, tenemos la comparación entre especies que son muy cercanas, en donde en algunos casos los machos cargan varios renacuajos y en otras especies cargan un solo renacuajo. Entonces ahí podemos también hacer muchas comparaciones con respecto a, por ejemplo, eh, cuál es la velocidad que puede tener el macho, qué tipo de cuerpos de agua son los que utiliza, este, si esto sucede más en especies que son tóxicas con respecto a otras menos tóxicas. Bueno, hay una gran cantidad de preguntas que podríamos hacer. Y finalmente tenemos las investigaciones de tipo manipulativas en donde vamos a no solamente medir algo o compararlo o describirlo, sino que vamos a hacer modificaciones en una variable y vamos a medir la respuesta en otra variable. Entonces, de esa manera, como estamos haciendo una manipulación y estamos controlando muchos factores, entonces podemos establecer mejor cómo se relacionan dos cosas, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de metamorfosis, por ejemplo, podríamos hacer un diseño experimental como este, en donde tenemos diferentes estanques, en donde cada uno, por ejemplo, podríamos establecer qué profundidad tiene el agua, van a estar, digamos que aproximadamente a la misma temperatura, el agua viene de la misma fuente, tenemos una misma cantidad de plantas, controlamos cuántos renacuajos vamos a colocar y solamente vamos a modificar entonces alguna cosa en algunos estanques. Por ejemplo, podría ser el pH o la presencia de un depredador para medir el comportamiento de las larvas. Entonces, de esa manera nos enfocamos específicamente en cómo es la respuesta de la variable que nos interesa a eso que estamos modificando en el ambiente. Entonces, en este curso vamos a favorecer estos dos tipos de investigación. Las comparaciones, vamos a tener algunas prácticas en donde vamos a hacer comparaciones y también la idea es que vamos a hacer un experimento en donde vamos a manipular alguna variable. Ok, bueno, lo primero es saber que una hipótesis biológica es una proposición general que puede ser verificada únicamente de forma indirecta por medio del examen de sus predicciones. O sea, si yo tengo ya planteada una pregunta, entonces, primero que nada, la hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta y es una respuesta que es bastante general. Entonces, para poderla poner a prueba, yo necesito tener
predicciones. Otra cosa que es importante acerca de las hipótesis es que, bueno, entre más información nosotros tenemos del sistema, entonces nuestras hipótesis van a ser mejores porque van a ser más finas, ya que pues podemos hacerlas tomando en cuenta esa información. Si no sabemos mucho, pues entonces nuestras hipótesis van a ser muy, muy básicas, y pues en una hipótesis también es importante nuestra capacidad deductiva y nuestra creatividad. Entonces, como incluye estos dos aspectos que son la creatividad y nuestras capacidades, ¿verdad? Es que muchas veces nos aferramos mucho a nuestras hipótesis y no queremos aceptar cuando estamos tomando datos y vemos que esos datos no se ajustan a lo que nosotros teníamos esperado. A esto es lo que se le conoce como una hipótesis peluche. O sea, yo estoy tan enamorada de mi hipótesis que no la quiero soltar y voy a torturar mis datos hasta que me digan lo que yo quiero escuchar. Entonces, antes de empezar con esto, pues hago como esa acotación chistosa, para que sepamos que lo que debe guiar nuestra investigación son los datos y no las hipótesis que guiaron su recolección. Y pues eso es algo que van a ver también en la lectura de esta semana. Ok, entonces, ¿qué debe tener una hipótesis para hacer una hipótesis? Como les decía, una hipótesis es una posible respuesta a una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cómo afecta la temperatura la velocidad de escape de las lagartijas? Entonces yo puedo contestar esa pregunta diciendo lo siguiente. Dado que las lagartijas dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo, su velocidad de escape se verá afectada por el tiempo de exposición al sol. Como ven, es una respuesta bastante general. No estoy diciendo todavía en qué magnitud se va a ver afectado la velocidad de escape, ni estoy diciendo cuántos minutos de exposición al sol, ni si es mucho o poquito, sino simplemente estamos diciendo que dos cosas varían en conjunto. Vean que, por ejemplo, yo estoy utilizando se verá afectada, ¿verdad? Pero no estoy diciendo cómo se va a ver afectada. Ahora, ¿qué otra cosa tiene esta hipótesis? Aquí en azul les resalté algo muy importante que se llama el mecanismo. El mecanismo es por qué nosotros creemos que esas dos cosas van a estar relacionadas entre sí. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Muy importante, las dos variables que vamos a medir, ¿verdad? Entonces, la hipótesis va a incluir el nombre de las variables que vamos a medir y el mecanismo. ¿Cuáles son las variables en este caso? Tenemos por un lado la temperatura ambiental y la velocidad de escape, ¿verdad? Y les decía que en azul el mecanismo lo que nos dice entonces es por qué nosotros creemos que temperatura y velocidad se ven afectadas. En el caso de las lagartijas sería porque estas son organismos ectotérmicos y entonces su temperatura se ve influenciada por la temperatura ambiental. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería una predicción que se puede desprender de esta hipótesis? Bueno, hay varias opciones, pero esta sería, digamos, un ejemplo. En una predicción, ahí ya vamos a dar una información un poco más específica. Por ejemplo, vean acá, dice, al aumentar el tiempo de exposición al sol, las lagartijas aumentan su velocidad de escape. Entonces vean que en este caso tenemos nombre de la variable y nombre de la variable, igual que en la hipótesis, pero la diferencia es que nos está diciendo en qué dirección se da la relación, ¿verdad? Antes dijimos solamente que se veía afectada, aquí estamos diciendo que cuando una aumenta,
la otra también aumenta, ¿verdad? Podría ser que cuando una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra también disminuye, pero eso es como el tipo de relaciones que queremos decir. Em, en las predicciones podemos representarlas de manera gráfica, como acá. Entonces vean que acá tenemos también nombre de la variable. Bueno, y respetando, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que es independiente, variable dependiente? Y decimos cómo es la relación entre esas variables, ¿verdad? Cuando una aumenta, la otra también aumenta. Por lo tanto, tenemos una relación directa entre ambas, ¿verdad? Pero vean que en las predicciones no tenemos aquí números porque no estamos hablando de magnitud. La magnitud la vamos a ver ya con nuestros datos y ahí vamos a confirmar qué tanto aumenta la velocidad de acuerdo al tiempo de exposición. ¿Ok? Bueno, otra forma también que me gusta usar para representar la relación entre esas variables son los diagramas de causalidad, que eso de hecho nos ayuda un montón para determinar qué tipo de estadística tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, en un diagrama de causalidad vamos a tener una variable X, una flecha y una variable Y. O sea, simplemente vamos a representar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En el caso de las lagartijas, la independiente sería cuánto tiempo pasó la lagartija al sol. Y vean que acá yo le voy a poner entre paréntesis cuál es la unidad en la que yo voy a medir ese tiempo. Hago la flechita indicando que una es la causa de la otra, o sea, es una relación como causa-efecto. Y en Y vamos a poner la otra variable que sería la velocidad, igualmente metros por segundo, que sería la unidad que yo escogí. Si fuese una variable que tiene categorías, por ejemplo, si yo voy a decir que pasó tiempo bajo el sol y es mucho o poco, solo dos categorías, entonces yo aquí voy a poner un 2 que me indica cuántas categorías yo tengo. Y de esa manera, pues más adelante vamos a ver cómo eso nos ayuda a determinar qué tipo de estadística vamos a utilizar. Otra cosa importante es que, voy a regresar un momento, cuando nosotros hacemos la predicción de manera gráfica, esto también ya nos da una pista de cuál es el tipo de estadística que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, pues lo más probable que vamos a hacer será una regresión, ¿verdad? Si nosotros para representar la predicción usamos unas barritas, entonces ahí ya lo que vamos a hacer probablemente va a ser, dependiendo del número de categorías, una T o una NOVA, o pues también dependiendo de si los datos que tuvimos son paramétricos o no. Entonces, la idea es que yo puedo contrastar directamente el gráfico que yo obtengo con mis resultados con mi gráfico de predicción y de esa manera puedo decir entonces si mi predicción fue cierta o no, o sea, si la comprobé o no. Ok, muy rápidamente, porque esto sé que ustedes ya lo deben conocer bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a medir en el experimento? Tenemos variables que son cuantitativas y cualitativas. Y cada una de ellas se divide en dos tipos. Las cuantitativas tenemos las continuas, que pues son las cosas que yo mido con instrumentos que tienen una incertidumbre. Y por esa razón, por esa incertidumbre, es que podemos, digamos, obtener cualquier valor dentro de la variable. Por ejemplo, si es la longitud corporal de una rana, la medimos en centímetros y pues para tener los centímetros yo utilicé, por ejemplo, una regla o un vernier que tiene una incertidumbre y entonces eso nos hace que sea continuo. Pueden ser continuas también variables que son, como en el caso metros por segundo, que tienen divisiones, entonces también nos puede dar cualquier valor. Cuantitativa también podría ser del tipo discreto, en ese caso serían conteos básicamente, entonces todo lo que es número de o frecuencia de serían variables discretas.
Por ejemplo, el número de palabras memorizadas, solo podemos memorizar 2 palabras o 4 palabras o 3, pero no podemos memorizar 3.2. Y luego tenemos las cualitativas, que se dividen en ordinales cuando tienen un orden específico, por ejemplo, nivel de estudios, siempre va en el mismo orden, preescolar, primaria, bachillerato, universidad. Em, y las categóricas cuando no tienen un orden específico, entonces, por ejemplo, la nacionalidad, el sexo, color, etcétera, serían ejemplos de variables categóricas. Otra cosa importante es poder determinar cuál es nuestra unidad de análisis. Bueno, esta acá sería como una forma genérica de un diagrama de causalidad. Si esto fuera en el ejemplo de la lagartija y acá tuviéramos temperatura o tiempo de exposición al sol, mejor dicho, y acá la velocidad de escape, cada una de estas pelotitas sería una lagartija a la que yo le medí el tiempo de exposición y su velocidad de escape. Entonces, para ese experimento en particular, mi unidad de análisis sería la lagartija. Sin embargo, no siempre la unidad de análisis es un individuo. Puede ser la unidad de análisis una parte de ese individuo, como podría ser un ecosistema completo, ¿verdad? O podríamos estar hablando de una población o un grupo de individuos. Entonces es importante tomar eso en cuenta, y eso también nos ayuda mucho para definir cómo vamos a analizar nuestros datos.